Santi, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente para compartir un análisis sobre la política internacional. Me imagino que volveremos a tocar el tema que está en boca de todos, que es las elecciones en Venezuela. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, efectivamente es el tema que nos mantiene ocupados en estos días, así que está bueno tener ahí el espacio para poder charlar un rato. Bueno, habíamos hecho un análisis previo la semana pasada, teniendo en cuenta qué podía llegar a pasar, cómo estaban, cómo se llegaba a estas elecciones en Venezuela. No dista mucho un poco del panorama que realmente se dio y que estamos viviendo, con esto que recién le decía Lenzo, muy difícil de poder tener una postura firme acerca de hacer un análisis realmente prudente sobre cómo fue el tema de la votación o el tema de aceptar o no la declaración del comité electoral y a Maduro como presidente en estos términos, digamos. Es medio difícil de poder tomar una postura concreta. Sí, porque está muy enmarañado todo, porque está en pleno desarrollo. ¿Se acuerdan? No sé qué día hablamos la semana pasada, si fue el martes o el jueves. Creo que fue el jueves también. Sí. Pero les decía que íbamos camino a una elección a ciegas, ¿no? Porque no sabíamos qué podía llegar a pasar. Teníamos había un clima, una sensación de que la oposición finalmente podía llegar a ganar en las urnas, pero no sabíamos qué resultados se iban a dar y tampoco qué nivel de aceptación iban a tener esos resultados, pero bueno, lo fuimos descubriendo con el correr de los días. Para hacer rápido un recuento de lo sucedido, el domingo fueron las elecciones en Venezuela, la jornada transcurrió bastante tranquila dentro de todo. Hubo algunos, salvo por alguna baja de algunos veedores internacionales, caso del expresidente Alberto Fernández, pero bueno, más allá de eso, lo concreto es que hasta la 1:30 de la mañana no teníamos novedades. De hecho, a mí me habían encargado una nota para ese mismo domingo a la noche, tratando de analizar algo, y digo, esperemos hasta mañana, porque sí, eran las 9:30 y no tenía novedades. Bueno, lo concreto es que a la 1:30 de la mañana, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, sale a decir que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% de los votos contra el 44% del Mundo González Urrutia, el candidato de la Mesa Unidad Democrática, la mayor coalición opositora, que si bien llevaba como candidato al Mundo González, su líder es María Corina Machado, claro. Lo hemos hablado aquí. Y la realidad es que rápidamente empezó esta nueva etapa del conflicto, ¿no? Primero porque el gobierno no pudo demostrar aún la validación de esas cifras. De hecho, tampoco hubo un desagregado por estado de los resultados. Solamente está la palabra del Consejo Nacional Electoral, que obviamente tiene una cercanía ideológica y política muy clara con el gobierno de Maduro. Y por otro lado, la oposición, primero denunciando fraude, después diciendo que tenían una parte de las actas, pero tampoco las están pudiendo dar a conocer, con lo cual no tenemos pruebas de la victoria de Maduro, no tenemos pruebas del fraude. Entonces eso hace que, tengamos esta situación de otra vez el bloqueo político, de otra vez el diálogo entre sordos, una cuestión, una naturaleza, una característica que ha caracterizado a Venezuela en los últimos años, y hay muchos interrogantes, ¿no? Creo que hasta cierto punto hay que esperar a ver qué es lo que hace la oposición venezolana, si es que tiene un plan B. Lo concreto es que todo indica que Nicolás Maduro y el chavismo van a plegarse a esta estrategia de aguantar la presión internacional, aguantar las manifestaciones en las calles. Es cierto que también cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Muy interesante también, no voy a hablar mucho ahora, si quieren ahora lo conversamos, digamos, pero como para hacer un ida y vuelta, muy interesante también las posturas de la región. Ahí Argentina también quedando descolgada nuevamente de la gran mayoría de los países de la región. De hecho, si ustedes buscan una foto hoy de la embajada argentina en Caracas, ondea la bandera de Brasil. Eso sí pasa cuando tenés un gobierno que no defiende los intereses de tu propio país. Claro. Más allá de la cuestión venezolana, ¿no? Porque el gobierno argentino tiene todo el derecho a dar asilo a quien sea. En este caso le estaba dando asilo a 6 opositores venezolanos. Sin embargo, por las cuestiones
que venimos charlando desde el mes de diciembre en esta columna, de esta hiperideologización que caracteriza a este gobierno, que nada tiene que ver con una política exterior que tiene que estar al servicio del pueblo, de los intereses de la nación. Bueno, tenemos hoy que el que defiende los intereses argentinos es el gobierno de Brasil, algo que es inédito, inaudito, y que en una sede diplomática de nuestra patria esté ondeando otra manera, que Brasil es un país que es un país hermano, un país que queremos, es un socio estratégico, pero bueno, tuvimos que apelar a la bondad de Lula, después de llamarlo comunista y corrupto, de que no permitan que tomen la Fuerza Armada venezolana a la Embajada de Argentina. No, claro, y eso es un llamado de atención también, de que sea precisamente Brasil un país que por esta sobreideologización del gobierno hacia ciertos sectores fue atacado, fue criticado, fue comunista, fue insultado el propio presidente de Brasil por nuestro presidente actual, y sin embargo Brasil sale en la defensa de la embajada argentina en Venezuela. Y bueno, vos hablabas bien de las posturas que se han tomado en la región, ¿no? Hay algunos que han ido directamente a avalar la victoria de Maduro, y han estado los que se han mostrado un poco más neutros, en el sentido de que, bueno, que se muestren las actas, que se muestre cómo fue el proceso electoral para terminar de legitimar o no esa elección y esos porcentajes que se daban por hecho, y están así como las declaraciones de nuestro país de tildar directamente de fraude electoral, de apoyar a la oposición venezolana en estas elecciones, lo cual, bueno, también hace un panorama a nivel internacional bastante difícil de poder evaluar. El mismo Grupo Carter, que tiene una mirada interesante acerca siempre habló bien de ese proceso electoral. De los procesos electorales, siempre ha tenido injerencia dentro. No deja de ser un mirador internacional de Estados Unidos, pero como que ha dado cierta validez a la hora de sus declaraciones, y en este mismo caso también ha salido a mostrar algún tipo de duda a la hora de evaluar estos comicios. Sí, tal cual. La postura de la región es muy interesante y también deja entrever esta posición de Argentina, ¿no? Porque la gran mayoría de los países de la región, sobre todo aquellos que tienen gobiernos que quizás se autodefinen de izquierda, están pidiendo o están haciendo una solicitud de que no se va a reconocer nada que no sea demostrable, ¿no? Sí. Brasil, México, Chile, Colombia, son varios de los países, e incluso son los más importantes de la región, junto con Argentina, que están teniendo estas posiciones. Después, obviamente, Argentina se ha pegado a la idea del fraude, y hay otros países que han reconocido la victoria de Maduro acríticamente, como son el caso de Nicaragua, de Bolivia, de Cuba. Pero hay que tener en consideración también de que hay un actor muy importante que se plegó a esta primera postura de, bueno, vamos a declararnos cuando se muestren las actitudes. Estados Unidos, de hecho, Biden lo que hace es pronunciarse sobre Venezuela después que habla con Lula, con lo cual eso también da lugar a pensar en el rol que tiene Brasil hoy por hoy en la región, y lo concreto es que el propio gobierno estadounidense, el cual un país que Milei dice estar alineado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo concreto es que está teniendo una posición mucho más cauta, en correspondencia con lo que es el momento, ¿no? De lo que está sucediendo. Lo que sucede con el Centro Carter, históricamente ha ido a cubrir las elecciones en Venezuela. De hecho, siempre fue una institución muy ponderada por Hugo Chávez. Sí. Y esto también habla un poco de lo desprolijo o por ser benévolo, ¿no? De lo que es el proceso electoral. Digo, el chavismo siempre fue, y lo dijimos la semana pasada, siempre fue muy respetuoso de la voluntad popular expresada en las urnas. Eso tenía un mandato sagrado. De hecho, el chavismo nunca perdió una elección presidencial. Sí. Eso es un dato objetivo, digamos, porque el sistema es muy poco vulnerable,
porque siempre ha sido verificado, porque siempre hay instituciones que lo cubrían, y por eso nunca nadie le pudo decir a Chávez que se había robado una elección. Tampoco Maduro, porque las últimas no había participado la oposición, porque decían que no había garantías y demás, con lo cual tampoco hubo una participación opositora. En este caso es distinto. De hecho, el Centro Carter lo que dice es: nosotros no pudimos ver la acta, con lo cual nos estamos yendo sin escribir el informe sobre las elecciones y sin poder verificar el resultado que está diciendo el gobierno venezolano, con lo cual eso también tuvo algún correlato y por lo menos hace pensar en que, bueno, posiblemente haya algún tipo de desprolijidad y al menos de sospecha en cuanto a los resultados que ha mostrado el CNE. Después, obviamente, las cuestiones más densas, ¿no? El mismo lunes ya hubo manifestaciones en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Hubo algunos detenidos, algunos dirigentes, sobre todo de la oposición. El caso de Freddy Sumerlano, por ejemplo, que fue electo gobernador de Barinas, que es el estado natal de Hugo Chávez, en un reducto del chavismo histórico. En 2022 lo había ganado y, bueno, parte de la oposición denuncia que se lo llevaron el mismo lunes y no se sabe de su paradero. Pero bueno, lo concreto es que estamos en nuestra situación otra vez de bloqueo. Me parece que hasta cierto punto la oposición venezolana paga el costo de las estrategias anteriores. Ustedes recuerden, en 2014, un año después de que muere Chávez, la oposición venezolana lo que intentó hacer fue una estrategia que se llamó la salida, que básicamente era hacer manifestaciones en las calles, sí, tratar de cooptar las guarimbas, exactamente, tratar de poder cooptar cierta parte de la Fuerza Armada y que se le dé un golpe de Estado a Maduro. Eso no sirvió. En el año 2019, 5 años después, recuerdan ustedes a Juan Guaidó, aquel presidente de la Asamblea Nacional que se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países mientras no controlaba ni un centímetro de territorio venezolano. Y Maduro resistió igual, con lo cual lo que nos hace pensar ahora es que no hay ningún incentivo para que Nicolás Maduro reconozca un resultado que no sea su propia victoria y no se siente a aguantar la presión internacional porque ya lo hizo. Entonces, también hay un costo que paga la oposición venezolana por las estrategias fallidas anteriores y por cómo se ha, hasta cierto punto, manoseado un poco, ¿no? La posibilidad de jugar electoralmente, y ahora que lo hicieron de manera prolija, insistente, sorteando obstáculos, buscando candidatos, haciendo política, no es tan difícil. Pero uno, cuando hace política, hay resultados. Y bueno, los resultados son que ahora el chavismo, el único o una de las pocas credenciales democráticas que le quedaban, que era esto del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, ahora está en entredicho por casi todo el mundo, incluso por sus propios aliados. Claro. Ahora, a mí, digamos, esto es una opinión muy personal, no me preocupa mucho lo que diga la oposición respecto al fraude, porque cuando en Estados Unidos también se dice que hubo fraude, lo dijo en la última elección, en Brasil también se dice que hubo fraude, no es cierto, eso es muy relativo. Aparte, a mí me parece que Machado, en definitiva, después de algún manejo, si asumía el gobierno, iba a terminar siendo la presidenta por un mecanismo que hay ahí. Yo no lo conozco bien, pero escuché alguna información. Porque Urrutia no lo veo como para ser un gobierno en Venezuela. Pero la Machado, digamos, primero que no tiene autoridad moral para estar donde está, ¿no? Vos conocés bien, lo dijiste me parece la otra vez, ella propuso la invasión de Venezuela por una potencia extranjera, digamos. Uh-huh. Eso es muy grave. Y aparte me parece que el asesor que tenía Macri, ¿cómo se llamaba este ecuatoriano? Durán Barba. Durán Barba dice, bueno, que Machado mienta, pero no tanto, porque no se cree que ellos pueden haber sacado el 74% de los votos. Lo dijo este o sea, analista. Que si se miente, que se mienta un poco más... más parecido. Con más maquillaje. Entonces, a mí personalmente, una opinión muy personal, me deja tranquilo y espero que eso se muestre. Yo creo que la oposición tiene las actas, porque cada fiscal se llevó un acta de la mesa. Todavía no lo hemos visto. Todavía no la hemos visto, ni la del oficialismo ni de la oposición.
Exacto, con lo cual estamos de nuevo en el comienzo. Claro. Yo lo que creo, las especulaciones sobre un eventual triunfo de González Urrutia y qué rol iba a tener Machado en ese gobierno, hoy por hoy son estériles, por decirlo de alguna manera, porque la oposición no estaría logrando que el chavismo, en el caso de haber perdido, haya un reconocimiento por parte del gobierno. Pero lo concreto igualmente es que yo creo que de todas maneras, más allá de la autoridad moral, eso también es como vos decías, una opinión personal. Me parece que bueno, que lo concreto ahora es que estamos en esta situación en la cual no hay ningún tipo de diálogo entre los sectores. No tenemos posibilidad de verificar ningún tipo de resultado, ni el que defiende la oposición ni el que defiende el gobierno. Lo que sí tenemos son cuestiones concretas de, bueno, quién está controlando hoy por hoy el poder en Venezuela. Y eso sigue estando en manos de Nicolás Maduro. Claro. Con lo cual, bueno, me parece que ahí hay que ver qué es lo que sucede con la región y los países de la región en estos días. Hay que ver si la oposición tiene un plan B. Y yo creo que lo que vos decías con respecto al fraude también sienta precedentes peligrosos, ¿no? No por esto de Venezuela, pero cuando uno ve lo que hizo Trump, cuando uno ve lo que hizo Bolsonaro, que estaban los resultados verificables e igualmente alegaron fraude y movilizaron a sus seguidores para tratar de hacer un golpe de Estado, bueno, evidentemente esto rompe el consenso democrático en el continente, entonces da lugar a que otros gobiernos de otros signos políticos hagan lo mismo. Entonces, por eso nosotros a veces nos ponemos insistentes con cuidar las cosas, las formas, ¿no? Las formas. Lo hablamos también cuando hablábamos de la invasión de la embajada mexicana en Quito, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Decíamos, esto siente un precedente peligroso. Claro. Efectivamente siente un precedente peligroso, porque la realidad es que tenemos ahora el riesgo de que el gobierno venezolano entre en una embajada, cualquiera que sea, de los países que están en contraposición con el gobierno de Venezuela, y ya tenemos un precedente con el cual no pasó nada, porque con Ecuador no pasó nada. Entonces, también a prestarle atención a este tipo de cosas. Creo que hay que cuidar ciertos consensos que se han formado, que se han alcanzado, y hasta cierto punto, bueno, hoy por hoy el gobierno de Venezuela lo utiliza a su favor a todo esto que se vino manoseando durante estos años en la región, con lo cual me parece que también hasta cierto punto sale tira por la culata. Un último comentario con respecto a esto, la falta de esquemas regionales, ¿no? UNASUR, CELAC, que varios gobiernos de la región, sobre todo por ejemplo el de Mauricio Macri aquí en la Argentina, se encargaron de dinamitar, se encargaron de liquidar. Es cierto. Y fíjense lo importante que sería hoy por hoy una instancia en donde todos los países se puedan sentar y tratar de alcanzar algún acuerdo, porque al fin y al cabo, compañeros, acá la única solución que hay es que Venezuela tenga paz y tenga normalidad y que se pueda recuperar económicamente, con lo cual, si no tenemos un esquema regional en el cual se puedan discutir estas cosas y cada uno hace como con su gobierno libre pensador lo que sea, bueno, tenemos esta situación de bloqueo que estamos viviendo en este momento. También creo que hay una cuestión de esto de la rotación dentro de los partidos, que pasó un poco también en Bolivia o incluso en Argentina. Esto de no poder dar lugar a otra persona de su espacio, porque creo que también la figura de Maduro está muy golpeada, y creo que poder dar un paso al costado, es muy difícil igual tomar una decisión, pero tomar una postura con respecto a esto, pero la situación es muy dramática, y teniendo una postura política, pero por otro lado también conociendo personas, amigos venezolanos y todo eso, se me contrapone mucho por ahí esa situación, porque sé la cantidad, las cosas que me comentaban de la cantidad de gente que se fue del país, cómo lo sufre la familia, cómo impactó eso socialmente. Claro. Que él me decía de que vuelve una vez muy cada tanto y que se ve en las calles la cantidad de gente que falta en el país. Como eso, el impacto que tuvo socialmente. Entonces, bueno, buscar las formas, pero bueno, también me pasa eso, creo que
que Maduro también tomó una postura de no correrse dentro de su partido también. Pero de todas maneras, no sé. Perdóname, pero me parece que este era el mejor momento de Venezuela, porque había, digamos, el problema, fíjate, la inflación... Sí, no sé si el mejor momento, una recuperación económica el mejor momento. Una recuperación. Y esto de que muchos de los que yo conozco eran chavistas. Y bueno, y sí pasó esto después con Maduro. Y justamente cuando yo estuve en Perú, en el 2017, fue la migración más grande que hubo y la gente más pobre que no podía por ahí tomarse un colectivo, un avión o lo que sea, cruzaba la frontera caminando hasta Perú. Sí. Y he visto unas situaciones horrendas, o sea, de familias viviendo en la calle, y la odisea que nos contaron de cómo fueron cruzando. O sea, Perú es hasta llegar a Lima, es una parte que hay mucho desierto, y no sé, no podía creer por las cosas que habían pasado esas personas para poder llegar ahí. Entonces como que se me contrapone mucho eso con la cuestión ideológica. Entonces, nada, es difícil poder tomar una postura, pero sí siento de que mínimamente, capaz que eso, correrse de su lugar Maduro y darle espacio a otra persona de su partido, creo que le daría como un poquito más de pensar en la gente mínimamente por esto, no sé. Acá hay dos cuestiones que me parece súper interesante que lo traigas porque son cuestiones que son clave para entender todo este proceso. Se fueron 8 millones de venezolanos de Venezuela. Se habla de una cuarta parte de la población que se fue de Venezuela. Sí. Muchos se fueron hacia el sur, como vos comentás, hacia Perú, hacia Colombia, hacia Chile. De hecho, la campaña de la ultraderecha chilena hacía foco en la delincuencia que había entrado en el norte de Chile, en las ciudades como Iquique, donde había miles de venezolanos durmiendo en la calle, y donde la ultraderecha chilena hizo esta proeza del discurso antimigratorio y sobre cómo los venezolanos son delincuentes y tal, algo que tampoco fue verificado nunca. En Perú también pasó lo mismo, hubo marchas en contra de la migración venezolana directamente y toda una discriminación de que no le paraban los taxis, los echaban de ciertos lugares, solamente por ser venezolanos o no le alquilaban. Y lo digo porque justamente como veían que yo era extranjera, me preguntaban de dónde era, porque si era de Venezuela no me iban a alquilar, ponerle cosas así. Bueno. O sea, esas situaciones pasaban muy críticas. Sí. No, incluso ustedes, si ustedes agarran un mapa de América del Sur y se fijan la parte donde empieza a unirse América Central con América del Sur, hay una zona selvática que va de Colombia y Venezuela a Panamá, que se llama el Tapón del Darién, donde miles de personas pasan caminando por ahí y miles de personas desaparecen en esa selva, donde pasan chicos, pasan familias enteras, porque muchos vienen hacia el sur, pero otros van hacia el norte. De hecho, muchísimos se han ido a Estados Unidos, a México y a los países de Centroamérica. Con lo cual, también tengamos en cuenta, por estas razones, que Venezuela es un tema de política interna de cada uno de los países. Si Gabriel Boric, el presidente de Chile, sale a hablar de Venezuela, es porque tiene 200.000 venezolanos en su territorio. Claro. Entonces la cuestión venezolana es un tema de agenda en todos los países de Latinoamérica. Y con respecto a lo que vos decías del recambio dentro del chavismo, lo que ha construido Nicolás Maduro en estos años fue una especie de, ¿cómo decirlo? Creo que ha convencido a todos de que la estructura del poder en Venezuela depende de su persona. Entonces, si él salía del poder y le daba el bastón de mando a otro, con las amenazas que se cernían sobre él, porque de hecho hay órdenes de captura internacional contra Maduro, el gobierno de Estados Unidos lo ha catalogado como un presidente que tenía ligación con el narcotráfico y demás, no hay ningún tipo de garantías, incentivo para que el tipo agarre y diga, yo le voy a dar el bastón de mando a otro para ver si pueden modificar esto de alguna manera. Con lo cual, yo creo que también todo lo que ha sucedido antes de este año, antes del acuerdo de Barbados, antes de la candidatura de Machado, antes de todas estas elecciones, también hicieron el caldo de cultivo para que esta situación se prolongue. Es cierto y es real todo lo que venimos comentando y todo lo que se viene comentando de la crisis económica venezolana. No es el mejor momento de Venezuela, eso está claro, no hay ningún tipo de comparación con lo que era la Venezuela de Chávez,
que obviamente apalancada en los precios del petróleo, claro, en un manejo del Estado muchísimo más eficiente y menos hasta si se quiere menos opaco, podía llegar a compararse con esta situación. Es cierto que la hiperinflación paró, es cierto que con una dolarización de facto que hizo Venezuela dejó de haber desabastecimiento, es cierto también que la élite empresarial, por ejemplo, Fede Cámara, que es como si yo te dijera la asociación empresaria de acá de Argentina, sí, fue una institución históricamente opositora al chavismo y es por eso socio de Maduro. Globovisión, que es el grupo Clarín de Venezuela, son socios de Maduro. Entonces también han jugado pragmáticamente, claro, se han pasado la ideología por el bolsillo, claro, y dijeron, bueno, acá nos acomodamos con el que gana y con el que seguro, gobierna. Entonces, hay una cuestión y creo que esta es la lectura también que hizo Nicolás Maduro y que está haciendo en este momento. No me interesa lo que diga la comunidad internacional, no me interesan las manifestaciones, ya me hicieron manifestaciones y resistí, ya me hicieron condenas internacionales y resistí, y encima ahora la economía empieza a andar, menos incentivo todavía para alargar el poder, con lo cual creo que son todas cuestiones que ayudan a entender esta situación, y me parece que también el tema de Venezuela ha sido tan manoseado en los últimos años, muy manoseado, sobre todo por la derecha continental, que nos pasa a muchos tenemos esta sensación de la incomodidad de plantear una postura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que bueno, que hasta cierto punto hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Yo voy a dar una opinión personal. Para mí el chavismo fue un proceso político muy disruptivo, que planteaba utopías realizables, que planteaba otro horizonte no solamente para el pueblo venezolano, sino para los pueblos de América Latina. Creo que en un momento y sobre todo después de la muerte de Chávez, la conflictividad fue mayor al nivel de las conquistas. Claro. Entonces, sí, hoy por hoy tenemos una situación en la cual el gobierno de Venezuela está desgastado, la revolución bolivariana está desacreditada, Maduro ahora no tiene ninguna credencial para decir, che, yo tengo la legitimidad de origen de que me dieron las elecciones, con lo cual es una triste continuidad de un proceso político que había sido para muchos de nosotros cautivador, ¿no? Porque uno veía cómo había cambiado Venezuela en esos años y bueno, y cuesta a veces retroceder en esos pensamientos, pero hay que ser responsables también, y uno puede ahora ver que aquí hubo elecciones y que los resultados que se están publicando no son verificables. Entonces bueno, ahí también hay que hacer un paréntesis y decir, che, todo esto que fue hasta cierto punto dejó de ser, y tampoco comparemos pavadas, ¿no? Digo, uno ahora lo ve a Maduro, que le sirve obviamente pelearse con Milei. Ustedes lo ven en los discursos de Maduro hablando de Milei y hablando bien del peronismo argentino. El peronismo argentino nunca desconoció una elección. El peronismo argentino nunca se atornilló en el poder después de perder elecciones. El peronismo argentino nunca desoyó la voluntad popular expresada en las urnas, con lo cual no tiene nada que ver lo que está haciendo Maduro ahora con lo que hizo el peronismo históricamente. Mismo el peronismo no le habrá caído nada bien que haya declarado de esa forma. Bueno, pero hay mucha gente que en pos de tener razón, en pos de tener esta postura de que no se puede cambiar de postura, como si esto fuese irreversible, sigue defendiendo a veces lo indefendible, ¿no? Claro. Entonces, creo que también hay que tener un punto de consideración en eso, y me parece que hay que ser responsables, sobre todo nosotros que nos dedicamos a comunicar, que podemos tener nuestra opinión, obviamente, cada opinión es valedera y cada opinión es respetable, pero bueno, lo concreto es que hay datos de la realidad que muestran cosas que distan mucho de lo que fue el proceso de la revolución bolivariana, sobre todo en los primeros años de vida. Totalmente. Bueno, Santi, muchísimas gracias por este análisis de hoy. La verdad que está bueno poder tener esta ida y vuelta, esta charla. No te digo entender un poco más, pero bueno, acercarnos un poco a entender un poco esa realidad que se está viviendo, a ser cautos a la hora de cerrar una opinión o de tomar una postura, y entender, como siempre, decir, che, bueno, si se da de una forma, que se presenten las actas como corresponden, y uno ahí sí poder
tomar una postura concreta del sistema electoral, pero bueno, primero lo primero, como se dice, y uno siempre va a estar en contra después de las muertes en las manifestaciones, como se ha dado, las represalias, obviamente, porque la gente también tiene derecho a manifestarse si no está de acuerdo con algo. Sí, totalmente, y quiero remarcar esto: la solución no es ni que gane uno ni que gane otro, sino la solución es que los 8 millones de venezolanos vuelvan, de que la gente pueda vivir tranquila, de que pueda salir a la calle y de que pueda haber un poco de normalidad en Venezuela, que sea un país vivible. Totalmente. Entonces, ahí hay responsabilidades compartidas. En este momento, yo soy de los que piensan de que el gobierno de Nicolás Maduro es el gran responsable de esta situación. En otros momentos no lo ha sido, pero en este momento creo que lo fue. Y así como dije que la oposición venezolana en un montón de situaciones ha sido responsable y ha generado hasta cierto punto precedentes que lo ayudan a Maduro a mantenerse en el poder y a enquistarse en el poder, bueno, también ahora hay que decir que el gobierno venezolano está incurriendo incluso en una posición que no es respetuosa con su propia historia, que es la de respetar la voluntad popular expresada en las elecciones. Es algo que Hugo Chávez era un creyente fervoroso de esto, ¿no? Con lo cual, bueno, me parece, compañeros, que bueno, que hay que seguir este tema y bueno, y sobre todo estar atentos a ser lo más críticos posible y bueno, y hasta cierto punto también a prestar atención a ver cómo algunos medios lo cubren, pero bueno, siendo responsables siempre y tratando de analizarlo con la mayor objetividad posible. Totalmente. Santi, muchísimas gracias. Seguramente estaremos en contacto el próximo jueves con algún otro tema. Hay mucho en el plano internacional, me imagino, para seguir hablando, desasnando. Así que gracias hoy y te esperamos la próxima semana. Bueno, chicos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Gracias. Buen fin de.